Entonces, dicho eso, pues quisiera que entremos entonces ya de lleno a conversar respecto a qué es la bolsa de valores. Y cuando hablamos de la bolsa de valores, en primer lugar, quisiera comentarles de que esto no es nada nuevo. No es algo que se inventó hace un mes, ni es algo que se inventó a inicios de este siglo, ni siquiera es algo que se inventó, que se desarrolló a inicios del siglo pasado. Fíjense que cuando hablamos de bolsa de valores estamos hablando de un mercado financiero que se desarrolló o se comenzó a desarrollar en el siglo XVI, es decir, esto tiene ya varios siglos de estar funcionando, por supuesto. Puede ser que algunos de ustedes ya lo conocían, puede ser que a algunos de ustedes les haya llamado mucho la atención esto, sin embargo, sí, es algo que comenzó a desarrollarse en Europa. Eh, de hecho, fue en Holanda o de ahí se habla muchas veces que viene. Entonces, cuando hablamos de bolsa de valores, vamos a decir que una bolsa de valores o las bolsas de valores se pueden definir como mercados organizados y regulados en los que se realizan transacciones con títulos valores por medio de intermediarios autorizados. ¿Qué es lo que ofrecen las bolsas de valores? Pues nos ofrecen al público y a sus miembros las facilidades, mecanismos e instrumentos técnicos que van a facilitar la negociación de títulos valores a precios determinados. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se queden ustedes con esta definición? Pues que la bolsa de valores es algo que ya tiene muchísimos años, es algo que ha permitido el desarrollo de las economías a nivel mundial y es algo que es organizado y regulado. De hecho, cuando hablábamos de nuestro broker sponsor de XM en un inicio, pues hablábamos de las regulaciones bajo las cuales ellos están en este momento, lo cual pues es muy importante y que nos puede dar mucha tranquilidad a nosotros los operadores, de tal manera que sabemos que nuestro dinero no se va a desaparecer de la noche a la mañana, a menos de que invirtamos mal, pero pues por supuesto de eso se trata esta serie de webinars, de cómo ayudarles a ustedes para que hagan inversiones inteligentes que les den el mayor retorno posible y que a la vez ustedes puedan disminuir su riesgo. Por supuesto, alrededor de las bolsas de valores hay muchísimos mitos, ¿sí? Hemos oído cualquier cantidad de cosas alrededor de esto. Entonces me voy a permitir el tocar muy rápidamente los distintos mitos que hay sobre la bolsa de valores. En primer lugar, uno de los grandes mitos es que hace falta contar con un capital elevado para invertir en acciones. Eh, con XM, pues podemos abrir una cuenta desde montos relativamente bajos. Yo quisiera sugerirles que ustedes cuando piensen en abrir una cuenta eh, en, con un broker, piensen en unos $100, 200, $300 como mínimo. Por supuesto, podemos abrirlo con menos, pero en realidad no hace falta un capital elevado que sea prohibitivo para invertir en acciones o en otro tipo de instrumentos. Entonces, eso es algo bien, bien importante que me gustaría que a ustedes les quede como conclusión del día de hoy. Por el otro lado, otro de los grandes mitos es que un instrumento con un buen rendimiento en el pasado continuará su ascenso. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, tenemos una acción que pues en los últimos meses o años ha tenido un buen retorno, no podemos pensar que ese retorno se va a mantener en ascenso al infinito. Es decir, tenemos que hacer nuestro deber, tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que pensar en que nosotros tenemos que investigar en cuáles pudieran ser esos instrumentos que nos van a poder llevar a que obtengamos ese retorno que sea positivo en el futuro. Entonces, por supuesto, esta serie de webinars, de eso se trata precisamente. Otro de los grandes mitos es que invertir en la bolsa de valores es demasiado arriesgado. Por supuesto, como dice Warren Buffett, es arriesgado y hacer algo que no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos haciendo. Eso es arriesgado. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y conocemos la estrategia de operación en bolsa de valores que estamos desarrollando y que adicionalmente eh, pues estamos administrando nuestro riesgo de manera apropiada, vamos a ver que invertir en la bolsa de valores no es arriesgado. Les repito, arriesgado es invertir sin saber qué es lo que estamos haciendo. Otro de los grandes mitos es que la bolsa de valores es el equivalente a un gran casino, nada más alejado de la realidad. De hecho, a las personas a quienes pues he tenido la oportunidad de educar en bolsa de valores, muchas veces la tendencia
es que cuando van a hacer sus primeras inversiones me dicen, le voy a apostar a invertir en determinado instrumento y ahí yo rápidamente les corrijo. Yo les digo, no, no vas a apostar. Apostás cuando jugás al póker o cuando vas al casino. Cuando invertimos en bolsa de valores, lo que hacemos es eso precisamente, invertir, no es apostar. Entonces, olvídense, la bolsa de valores no es un gran casino en el cual estamos poniendo en riesgo nuestro dinero. Sí estamos poniendo en riesgo el dinero, pero sí lo hacemos bajo las premisas que yo me voy a permitir compartirles porque me han funcionado en el pasado. Seguramente ustedes van a poder invertir de manera apropiada. Otro de los grandes mitos es que invertir en la bolsa de valores nos hace millonarios en poco tiempo. Eso no es cierto. Que no les vayan a vender espejitos de que vamos a poder obtener retornos grandísimos forma diaria. Hay que tener cuidado con eso. Siempre un mayor riesgo puede llevar a un mayor retorno, pero también por el mismo hecho de que tenemos un mayor riesgo, pues podemos perder nuestro dinero inmediatamente. Entonces, sobre todo para aquellas personas que son nuevos en este mundo, les sugiero de que pues pensemos en estrategias de trading que nos van a llevar a poder invertir a un riesgo bajo y que vamos a poder obtener retornos que son muy, muy interesantes. Continúo con los grandes mitos. Otro de los grandes mitos es que es muy complicado y se requiere de grandes conocimientos en finanzas. Ustedes van a estar viendo a lo largo de lo que vamos a estar conversando este día, más los otros 2 lunes, que en realidad no es ni complicado ni se requiere de grandes conocimientos de finanzas. De lo que se requiere es, en primer lugar, de tener una estrategia de trading que esté bien, bien definida y luego ser muy, pero muy disciplinados al momento de invertir. Es decir, si yo tengo una estrategia, me tengo que apegar a esa estrategia. Por supuesto, no hay ninguna estrategia que sea 100% infalible, pero lo que sí va a pasar es de que yo les voy a compartir a ustedes estrategias que son ganadoras. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes toman la decisión de invertir siguiendo esas estrategias, yo les puedo a ustedes eh, pues garantizar de que van a obtener un retorno que es bastante interesante, toda vez se apeguen a estas estrategias. Entonces, y por supuesto van a ver ustedes que no son ni complicadas, ni requieren tener un PhD en finanzas para poder hacerlo. Al contrario, tengo muchos estudiantes que provienen de distintas carreras. Tengo médicos, tengo abogados y notarios, tengo de todo. Y por supuesto también tengo personas que no han estudiado en la universidad y que son hoy por hoy exitosos invirtiendo en bolsa de valores. Otro de los grandes mitos es que para invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo que vivir en Estados Unidos. O si quiero invertir, por ejemplo, en una acción que está en Alemania o que está en Japón o en Hong Kong, tengo que vivir en esos países. Hoy por hoy ya no hace falta. Hoy por hoy podemos invertir en cualquier mercado financiero, dado que la globalización, el uso de las computadoras y la accesibilidad a través de Internet me permite que si yo quiero invertir en un instrumento de Estados Unidos, estando yo en Centroamérica, lo puedo hacer, igual que en Europa, igual que en Asia. Eso no hay absolutamente ningún problema. Otro de los grandes mitos es que invertir en la bolsa de valores es muy estresante y hay que pasarse el día sentado mirando a la pantalla de cotizaciones. Tampoco es cierto. Vamos a hablar que hay distintos tipos de estrategias para inversión, estrategias que son de muy corto plazo, que se conocen como estrategias de scalping, pero también podemos utilizar estrategias que son de mediano o de largo plazo. Es decir, las estrategias de scalping, yo ingreso en este momento, voy a estar segundos o pocos minutos eh, siendo dueño del instrumento e inmediatamente voy a salir de la operación luego de ganar de repente unos pocos centavos de dólar. Pero la operatoria consecutiva y sucesiva de estrategias de scalping es lo que puede hacer que en volumen pues hagamos una rentabilidad o un retorno que sea interesante. Pero esas son unas estrategias. Adicionalmente, yo puedo invertir para varios días, por ejemplo. Eso se conoce como inversiones o estrategias intradía. Entonces, en ese sentido, puedo tener yo una inversión que pues de repente la voy a tener 3 días, 4 días, 5 días, 2 semanas o un poco más. Y en ese sentido, pues no hace falta que yo esté sentado enfrente de la computadora para poder invertir de esa manera. O también puedo invertir de largo plazo,
que de hecho uno de los grandes gurús y que se han hecho multimillonarios invirtiendo en bolsa de valores, Warren Buffett, él lo que hace es invertir en un larguísimo plazo, es decir, él no compra acciones que él piense vender en el corto plazo. Por supuesto, él tiene sus estrategias y le han funcionado muy bien, así como hay personas que tienen estrategias intradía que le funcionan muy bien y personas que hacen el scalping que también les funcionan muy bien. Entonces, dependerá de cuál sea su estilo de operadores de bolsa de valores, que de esa manera es que van ustedes a poder ver y observar de acuerdo a cómo son ustedes, eh, cuál estrategia o estrategias son las que les convienen más. Luego, adicionalmente, también tenemos otro gran mito que es que solamente se puede generar ganancia en épocas de bonanza económica. Esto tampoco es cierto.